Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí el día de hoy reunidos para conocer un poco más del budismo y practicantes de diferentes ramas y de diferentes estilos. El día de hoy vamos a hablar con Gustavo Enríquez, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la idea de estar aquí reunidos es para compartir algo sobre cómo las enseñanzas budistas son accesibles para cualquier tipo, para diferentes tipos de personas, ¿no? Entonces, le titulamos la entrevista Del barrio al budismo, ¿no? Y más, ahora que te dedicas al tatuaje, pues que nos compartieras un poco sobre tu experiencia, sobre tu historia, y podemos comenzar con la primera pregunta, ¿no? O para abrir el tema. ¿En qué tipo de ambiente, como comentábamos, en qué tipo de ambiente de barrio creciste? ¿Cómo conociste el budismo? Un poco, que nos pudieras contar un poquito de eso. Ah, yo crecí en un barrio muy tranquilo en el Estado de México, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, que es un municipio más bien como habitacional, no es un municipio muy industrial como pueden ser Naucalpan o Tlalnepantla. Entonces, es un municipio muy, pero muy tranquilo y el barrio en el que yo crecí era más tranquilo aún, porque además de que es una colonia muy pequeña, está poblada principalmente, bueno, estaba ya no tanto, por gente de provincia, principalmente de Guanajuato. Entonces era una colonia, es una colonia muy, pero muy, muy, muy chiquita. Yo creo que son como unas 5 cuadras la colonia. Entonces era un barrio en el que todos los vecinos nos conocíamos, todos nos teníamos algún aprecio, rara vez había conflictos entre vecinos. Entonces, yo crecí realmente en un ambiente muy hogareño, muy tranquilo, pero ya en la adolescencia, en la secundaria, eh, sobre todo que mi secundaria estaba en barrios más conflictivos. Y a esa secundaria, pues iba gente de ahí, de las colonias cercanas, ¿no? De las colonias aledañas. Entonces empecé a conocer a gente más conflictiva. Y en la secundaria, pues ya en la adolescencia, pues me llamó la atención, ¿no? Juntarme con gente diferente a lo que yo conocía. Y creo que sí tuve una etapa en la que, a pesar de yo haber crecido en este barrio tan pacífico, pues tuve mi época en la que me junté con gente más conflictiva, ¿no? Como querer conocer otras cosas, sobre todo porque yo era muy retraído de niño, muy, muy retraído. Ahora, recientemente descubrí que es porque tengo TDAH. Entonces eso me hacía muy tímido, muy introvertido, y eso siempre ha sido difícil para mí, o sea, lo sigo siendo, pero en esa época de la secundaria, pues como que juntarme con gente más conflictiva me hizo como aventurarme un poquito más, ¿no? Entonces sí tuve una época en la que me dio por frecuentar barrios más peligrosos, gente más problemática y, y duró mucho esa etapa, realmente bastante, bastante tiempo. Yo creo que precisamente coincidió, no es que por el budismo yo haya dejado esta vida problemática, sino que coincidió. Yo tuve una novia que estudiaba 2 carreras. Estudiaba lengua y literatura y administración, por aquello de que sus papás le dijeron que solo le iban a permitir estudiar lengua y literatura con la condición de que estudiara otra carrera que estuviera más relacionada con los negocios, porque ellos tenían un negocio, ¿no? Ellos eran de una clase bastante más acomodada, de clase media alta o alta, ¿no? Entonces, pues era su preocupación. Y más cuando vieron que empezó a andar conmigo, ¿no? Que lo entiendo, que les dieran todos esos temores. Entonces, yo le ayudaba con las tareas porque a veces se le amontonaban, como es de esperarse, ¿no?
y casi siempre le ayudaba con las tareas de literatura. Entonces en una de esas tocó que leyera el Tao Te Ching y fue un poquito trampa de ella porque yo no tenía que ayudarle con el Tao Te Ching, pero quería que yo lo leyera. Entonces me pidió que le ayudara con ese libro y lo leí y me enganchó muchísimo la filosofía oriental, porque precisamente yo venía en esa etapa ya como más introspectiva, en la adolescencia, como eso de los 16 17 años, sí, como a los 17 de, ¿cómo decirlo? Esta crisis existencial me pegó por el lado de por qué la humanidad es tan miserable, por qué somos tan miserables teniendo un potencial tan grande, tan grandioso. ¿Por qué nos hacemos tanto daño? ¿Por qué nos engañamos unos a otros? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la violencia? Y empecé a explorar en la filosofía. Entonces, cuando Mónica me obligó o me engañó para que leyera el Tao Te Ching, me di cuenta de que las respuestas estaban más en la filosofía oriental que en la occidental, porque en la occidental siempre llegaba a argumentos circulares, ¿no? En los que uno tenía que creer en algo para que eso tuviera un sentido. Y a mí Oh, nunca me ha gustado tanto eso de creer los dogmas. Y la filosofía asiática a mí me pareció más como algo que en ese momento no lo entendía así, pero intuitivamente más la relación de causa y efecto, ¿no? Que todo proviene de causas y condiciones. Y del Tao Te Ching me llamó la atención y me despertó la curiosidad conocer más la filosofía asiática y eso me llevó a pues, querer buscar más, pero yo no sabía dónde buscar o qué buscar. Y en la tapita del libro, bueno, en el forro de interiores creo que se llama, donde viene a veces la biografía del autor o recomendaciones de otros libros de la misma editorial, me encontré con el Dhammapada. También venía el Bhagavad Gita, que se lo leí después, pero me llamó la atención el Dhammapada, porque ya de niño yo tenía algún tipo de contacto con el budismo, pero no directamente, sino a través de libros. En alguna enciclopedia infantil que tenía por ahí arrumbada, venían dos páginas, era toda la explicación que venía sobre el budismo, dos páginas, y bastante mal explicadas ahora que lo pienso, ¿no? Por ejemplo, decía que lo que el Buda enseñaba es que el sufrimiento está en el deseo y que al suprimir el deseo se elimina el sufrimiento. ujú. Eso es a grandes rasgos mentira, ¿no? Pero me llamó la atención y por eso quise saber más. Y cuando leí el Dhammapada, no entendí nada, pero nada, es que el Dhammapada no es fácil de entender, ¿no? Sí, La abriste traducción que hizo, los versos gemelos y toda ajá, ajá, la literatura del Dhammapada, sí. es que son frases sueltas, ¿no? Ujú. Entonces, sin una explicación, bueno, en general los sutras así son. Sin una explicación no se entiende mucho o nada. Pero en el Dhammapada da menos, porque son frases sueltas. Pero sí me gustó mucho lo que leí, me llamó más la atención y eso me llevó a buscar más, investigar más sobre el budismo propiamente. Y la verdad es que he tratado de recordar, pero no he podido recordar cómo fue que di con la Casa Tíbet. Creo que en Internet. El Internet todavía era casi un experimento de la milicia gringa, ¿no? Entonces Sí. iba ahí a los cibercafés, sobre todo a ver tatuajes. No teníamos en la casa ni computadora ni internet, entonces me iba a los cibercafés a ver tatuajes y creo que ahí encontré la Casa Tíbet y ya tomé el curso de introducción al budismo y coincidió con que yo estaba leyendo un libro de Carl Sagan, que es un libro de divulgación científica que aparentemente no tiene nada que ver con el budismo y dos veces menciona el budismo en ese libro, el del mundo y sus demonios. Ah, sí, el Y, mundo de sus demonios, muy famoso, sí. Cuando él le pregunta a líderes budistas qué pasaría, a líderes espirituales, ¿no? ¿Qué pasaría si la ciencia comprobase que alguna de sus creencias no fueran ciertas, ¿no? ajá. Y eso, y una pequeña historia de Buda, de un hombre anciano que vivía en una casa con sus hijos
y que la casa se incendia y solamente logra salir a ponerse a salvo. Esas dos cosas me llamaron mucho la atención del budismo y eso me llevó pues a querer estudiar más. Después tomé el curso de introducción en el Centro Budista de la Ciudad de México, empecé a comprar libros ahí en la Casa Tíbet, después lo conocí a usted y básicamente eso es lo que me fue metiendo al budismo. Fue un tramo muy largo, ¿no? De por lo menos 10 años, por lo menos. Ya, y ahora te dedicas tú, eres tatuador, y me gustaría Sí, que nos contaras si hay algún aspecto del budismo que influya en tu proceso creativo, por ejemplo, en tu conexión con los clientes. mm, sí, tatúo desde los 16 años. Uh, y ya me dediqué al tatuaje, o sea, vivo del tatuaje desde los 21 más o menos. Mm, yo creo que lo que más ha influido, en lo que más ha influido el budismo en mi trabajo es en los aspectos narcisistas, porque como artistas siempre hay mucho ego, siempre, ¿no? Entonces yo creo que tuve la mayor parte, no digo que ya no lo tenga, por supuesto que lo tengo, pero ya menos, o por lo menos ya trato de verlo desde otra perspectiva. Eh, Creo que yo mucho tiempo tatuaba y pintaba y diseñaba para lucirme, para que todos vieran lo bueno que soy en lo que hago, ¿no? E incluso creo que llegó un punto en el que más bien tatuaba para otros tatuadores, para que otros tatuadores pudieran sorprenderse con mis habilidades, ¿no? Y con el tiempo, creo que ahora ya trato de tatuar ni para la gente, o sea, para el reconocimiento a la gente trato de evitarlo, para el reconocimiento de otros tatuadores, e incluso para mi propio orgullo, trato de tener en mente más bien al cliente, tatuar para el cliente, que el cliente sea feliz con mi trabajo, que se vaya contento y no buscar tanto el reconocimiento de otros, la fama, todas esas cosas que a veces pudiera parecer que alimentan nuestras habilidades, nuestro deseo de superarnos y todo eso, pero creo que hay mucho de engaño en eso, ¿no? Porque uno termina desviándose y sí llega un punto en el que a mí ya no me importaba tanto la opinión del cliente que me estaba solicitando y pagando por mi trabajo, sino lucirme ante los demás. Y creo que eso, el budismo me ha ayudado a cambiarlo mucho. Ok, qué interesante. Y bueno, también sé que has dado algunos cursos de budismo, de introducción, de meditación. Me gustaría un poco que nos contaras cuál ha sido, pues, tu experiencia compartiendo las enseñanzas budistas a otras personas. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has sido, qué has tú podido, pues, experimentar? ¿Qué has visto? ¿Qué has tú, eh, cómo has vivido esto? Um, ya son muchos años en que empecé a colaborar en esto de los cursos de introducción. En el primero fue por invitación de Cristian, un amigo en común que tenemos. Creo que yo todavía no lo conocía a usted. Entonces, no tenía ni a quién consultar. Ahora, ahora siempre que voy a dar un curso, lo consulto a usted. A usted lo considero mi maestro. Entonces, no me siento cómodo si no, por lo menos le comento a usted, que es como mi manera de solicitar eh, el permiso, ¿no? Los primeros dos cursos que di, los di sin autorización de nadie, ¿no? De manera demasiado temeraria y fue un desastre, pero un desastre. O sea, ahora me doy cuenta que no se me entendió nada, pero nada lo que es nada, que yo estaba muy nervioso y eso me doy cuenta ahora que es una emanación del ego, ¿no? Uno está nervioso por lo que voy a explicar,
Ahora yo lo siento que es más como porque quiero quedar bien. No es nada más, o por lo menos en mi caso no fue como porque quiero que se entienda bien, que la gente se lleve algo de las enseñanzas de Buda, sino porque no quiero quedar como un imbécil, ¿no? Y al final quedé como un imbécil por esos nervios que yo tenía y no dije de verdad nada útil. Ya después cuando lo conocí a usted, que ya me sentía más confiado de que por lo menos tenía a quien preguntarle, este, creo que ya fluyó un poco mejor y ya no di todo el curso, ya nada más di, creo que las cuatro nobles verdades, bueno, nada más, y Cristian dio lo demás, y ya después di un curso yo solo, ya para ese entonces ya la había podido consultar a usted y, y me sentí mucho mejor, y sobre todo que sí ha sido muy difícil, muy, muy difícil. Um, por un lado, vencer esos nervios, tratar de vencer ese ego, y Y también darme cuenta que el mayor obstáculo es que tenemos muy idealizado al budismo. Vamos ya con muchas expectativas. Y cuando no se cumplen esas expectativas, nos decepcionamos. Cuando no tenemos una motivación muy fuerte, muy sólida para aprender de las enseñanzas del Buda, eh, entonces creo que es importante darnos cuenta de que a lo mejor no vamos a obtener lo que nosotros creíamos, pero vamos a obtener algo incluso mejor de lo que podíamos haber esperado. Porque vamos muchas veces, ¿no? Con la idea de como algo terapéutico, que vamos a tomar el curso y vamos a salir de ahí flotando, sabiendo ya cómo lidiar con nuestros problemas cotidianos, pacíficos, y salimos igual que como entramos, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de que escuchamos por lo menos el por qué nos atormentamos tanto, por qué tal vez no sabemos cómo resolver nuestros conflictos, pero por lo menos ya tenemos un mejor entendimiento de dónde vienen esos conflictos y que es más una percepción interna que los problemas del mundo externo que nunca se van a acabar, ¿no? Y eso ha sido muy, muy difícil. Um, y siempre tengo la presión de sentir que a lo mejor en lugar de acercar a la gente a las enseñanzas, lo que he hecho es alejarlas más, ¿no? Entonces siempre es difícil y siempre he tenido la duda hasta ahora que en Yucatán Rinpoche simplemente nos dijo, keep doing that. Ya con eso yo ya sentí que para mí eso era una bendición. Para seguir con esto, siempre pidiéndole a usted su punto de vista y su autorización, pero ya me siento un poco más tranquilo con eso. Solo que no he dado cursos después de ese último encuentro con Rinpoche, un poquito por mis inseguridades y otro poquito por el clima. En Chihuahua el clima sí es un factor. Entonces ahorita no tenemos aire acondicionado en el lugar donde nos reunimos y el calor es insoportable. Y ahorita hace demasiado frío, ya se me pasó el tiempo, o sea, ahorita el frío ya es insoportable, ¿no? Entonces ya la gente no va, porque de verdad sí que salir con este frío es difícil. Entonces yo creo que hasta marzo veré si ya podemos continuar con eso. Que lo extraño un poco, ¿eh? Yo recuerdo con Rinpoche que, de hecho, ahí tenemos la imagen que pudiste hablar con él y le comentaste que bueno, habías dado, si no mal recuerdo, un curso de introducción a la meditación, que había habido bastante buena asistencia, ¿verdad? Sí, sí, aunque también eso es algo que he estado pensando estos meses, cómo mejorar los horarios, la dinámica, porque se inscriben caben 40 y tantas personas ahí en el lugar donde nos reunimos, muy apretados. Entonces se inscriben, inician el curso 45 personas y lo terminan 20, ¿no? El de introducción al budismo. Y el de meditación igual, lo empiezan 45 personas y lo terminan 5. Entonces creo que también tenemos que revisar eso, que a la gente se le hace muy pesado, que sea tan largo, ¿no?
Entonces, Hacerlo a lo mejor de una o dos sesiones máximo. Ujú. sí, sí, hacerlo más entretenido, más dinámico, más acorde a los tiempos de la gente. Porque digo, a fin de cuentas, por mi trabajo, yo soy como más dueño de mi horario, pero no es el caso de toda la gente, ¿no? Sí. Y bueno, ahora que tú lo mencionas, dices que te sientes con pues como una mayor seguridad. Ahora que hablaste, que Rinpoche te dijo que keep doing it, ¿no? Sí, sigue haciéndolo. Tú en tu experiencia en general, ¿sí consideras importante, ¿no? Contar con una guía calificada, por ejemplo, como es Rinpoche, aunque es difícil de encontrar y contactar y todo. De hecho, es difícil contactar el budismo en general. El Buda mismo decía, ¿no? Todos los días en la mañana se levantaba y la meditación en la mañana que hacía decía tres cosas. Difícil es encontrar el Dharma, difícil es tener confianza en el Dharma, difícil, difícil es nacer como humano, difícil es encontrar el Dharma, difícil es tener confianza en el Dharma. Entonces, sí no es un camino en el que, como muchas cosas en la vida, ¿no? Que uno vaya a la tiendita de la esquina y ya encuentre todas las respuestas. Requiere un esfuerzo adicional, como tú lo has dicho. Tú ibas a los cafés de internet, en esa época era muy rudimentario, buscabas algo, la literatura que estaba disponible, ahora tenemos mucho más acceso. Y dentro de todo este acceso que tenemos a la información, incluso budista también, cuando me preguntan, yo siempre me gusta recalcar la importancia de contar con una guía adecuada, porque eso a mí en lo personal y en lo que yo he podido ver ha dado buenos resultados. O sea, de por sí estamos un poco perdidos en nuestras emociones aflictivas y sin una guía calificada creo que resulta todavía más complicado, ¿no? Poder avanzar un poquito, lo poquito que podemos avanzar en las enseñanzas. En tu caso, por ejemplo, contactar con un maestro como Rinpoche o con sus enseñanzas, ¿te ha parecido algo importante o hay otras cosas que consideras más importantes? ¿Qué nos puedes compartir de esto? No, yo la verdad es que ahora me ha caído el 20 un poquito dentro de mis capacidades limitadas a ese sutra, que de hecho la primera vez que supe de él fue por voz de usted en Monterrey, este, donde Buda reprende a Subhuti, ¿no? Donde le dice, no, Subhuti, el amigo espiritual, o sea, el maestro, el guru, no es la mitad del camino, es el camino completo. Eh, en ese momento, y es que a nivel conceptual eso nos puede parecer muy exagerado, y más con nuestras predisposiciones occidentales, y además occidentales, mexicanas, y además del tipo de personas que somos las que nos aproximamos al budismo, ¿no? O que tenemos alguna curiosidad por el budismo, creo que muchos ya estamos muy, como dicen los españoles, como perro apaleado, ¿no? Ya estamos un poquito a la defensiva respecto de las religiones. Entonces, que te digan ese tipo de cosas como el, desde fuera parece un fanatismo, ¿no? Al guru. Y cómo uno rendirse totalmente a un supuesto guru, claro que uno tiene miedos y recelos. Y yo creo que eso está bien, muy bien, pero tampoco quedarse allí, sino tener la curiosidad y averiguar más. Y con eso creo que ahora me he ido dando cuenta un poquito de que primero no es caer con cualquiera que se diga guru, y con mi experiencia que he ido conociendo más monjes a lo largo del tiempo, ni tampoco con cualquiera que se vista como monje, o sea, monje, ¿no? Sino que realmente conocer al maestro, más que como persona, como maestro. Y, y ahora creo que es fundamental. O sea, es más, creo que sin maestro no hay camino. Sí entiendo que el maestro no siempre se manifiesta como persona, pero es una bendición indecible tener al maestro con forma humana, porque se aproxima más a nosotros. Es muy difícil entender al maestro más allá de su forma humana para las capacidades tan limitadas que tiene alguien como yo, porque puede uno leer, ver conferencias y todo, pero a fin de cuentas la interpretación que uno le da siempre debería de estar sujeta a la duda de qué tanto es mi ego
interpretando estas enseñanzas y qué tanto realmente estoy entendiendo la enseñanza como se supone que debería de ser. Entonces siempre tener a un guía al cual preguntarle, aunque yo no lo hago mucho por tonto, ¿no? Que en este caso sería usted a quien más puedo preguntarle, y tener también la guía de un maestro con logros más allá de los conceptos, literalmente más allá de los conceptos, que, que solo el estar en contacto con él ya es una bendición, ya transmite bendiciones más allá de lo que podemos entender a nivel conceptual, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Es algo, o sea, contar con alguien eh, que personifique, por decirlo así, las enseñanzas, ¿no? El mero hecho de estar ahí, no sé si, cuál ha sido tu experiencia, cada quien es individual, ¿no? Por ejemplo, en Mérida, que estuvimos estos 10 días con Rinpoche, hay personas, hace poco un maestro me comentaba, Andy Carr, me decía, es que para mí me impresionó, para mí fue como un retiro. Y digo, ¿por qué? Porque nos puso, era como sentarte a meditar, 1200 personas sentándonos a meditar por horas y apacible, apaciguando nuestra mente. Dice, esa fue mi experiencia, fue como hacer un retiro con Rinpoche, decía él. Y a pesar de que mucha gente podría decir, ¿para qué te sientas a escuchar ahí algo que no entiendes, ¿no? A lo mejor en otra lengua. Y la experiencia es muy subjetiva, pero el simple hecho, como tú dices, y yo lo comparto, de poder recibir de labios de un maestro presente, ¿no? Algo tan valioso como son las enseñanzas, sí definitivamente creo que tiene un peso diferente a que si yo las escucho en YouTube o en ChatGPT o me compro un libro en una tienda de conveniencia de la esquina, ¿no? Y, y bueno, esto me lleva a pensar, bueno, ¿qué mensaje podrías tú mandar aquí en la entrevista o compartir basado en tu experiencia, ¿no? ¿Qué le dirías a personas que estén interesadas en explorar las enseñanzas budistas, el camino budista? Pues yo creo que eso precisamente de lo que estamos hablando en este momento, sí hacer una exploración intelectual, yo creo que esa es como la entrada y es muy importante. Tratar de entender las enseñanzas a nivel intelectual es indispensable para iniciar en el camino, pero yo creo que es muy importante siempre tener en mente que solo a nivel intelectual no vamos a entender. Vamos a entender algo. Y cualquier enseñanza que recibimos, bueno, no cualquiera, pero muchas enseñanzas que recibimos al principio solo podemos y debemos entenderlas a nivel intelectual, procesarlas intelectualmente. Pero de ahí tenemos que pasar a la experiencia. Um, por ejemplo, yo no tuve nunca la intención de hacerme budista. Yo simplemente tenía una curiosidad intelectual por el budismo. Y después de un par de años, sí, un par de años, estudiando intelectualmente el budismo, me di cuenta de que no iba a poder entenderlo si no meditaba, porque nada más leyendo lo que dicen, lo que cuentan, todo esto, no puedo llevarlo a mi propia experiencia si no medito. Y fue cuando, a pesar de que yo ya meditaba, no lo hacía como que con el enfoque o la intención. Entonces creo que cambió un poquito mi manera de meditar para poder llevar las enseñanzas a una asimilación más, más allá de lo intelectual. Y, y entonces yo creo que es importante, primero, conocerlo intelectualmente, no pensar tampoco por irnos al otro extremo o al otro lado en el que creemos que abordar el budismo de una manera supersticiosa, digamos, que vamos a sentarnos y vamos a recibir como bendiciones mágicas y todo se va a resolver mágicamente, sino que no, sí tenemos que usar el intelecto para entender, para estudiar y luego llevarlo a interiorizarlo.
Y esa interiorizarlo, pues vamos a necesitar un maestro y no tener prisa tampoco por encontrar un maestro, porque si no podemos caer en garras de cualquier charlatán, que en mi muy reducida experiencia he visto charlatanes, ¿no? Que por suerte he tenido la habilidad de ya haber estudiado algunas cosas, la suerte, la fortuna de haber estudiado y conocido algunas cosas y poder identificar a tiempo, quién nomás nos está choreando, ¿no? Hubo un, supuesto maestro aquí en Chihuahua, que además nos recomendó una monja, que venía con las reliquias de Buda. Entonces, pues es una monja que además viene de custodia de las reliquias de Buda y te está recomendando un maestro, pues tú confías, ¿no? Pero ya cuando conocimos a este supuesto maestro nos dimos cuenta de que estaba inventando el 99% de lo que supuestamente enseñaba, ¿no? Entonces, no tener prisa para encontrar al maestro, que el maestro se va a manifestar cuando tengamos los méritos tampoco son algo mágico, eh, cuando hayamos creado las causas y condiciones, incluso para poder identificar al maestro, ¿no? O a un maestro, y entonces, y sobre todo que en mi caso al principio no fue un maestro, o sea, fue tomar algunas enseñanzas, por ejemplo, con Garchen Rinpoche, con Mathieu Ricard, con el Dalai Lama, que aunque no estoy en contacto personalmente con ninguno de ellos, pero ya por lo menos sé que estoy recibiendo enseñanzas de verdaderos maestros. Y ya poder estar en contacto personalmente con un maestro, pues es indispensable para el camino. Entonces es lo que yo creo que pudiera decir, sí explorarlo intelectualmente, pero entender o saber que no vamos a entender realmente las enseñanzas hasta no tener una experiencia interna. Que lo que entendamos intelectualmente solo es eso, un entendimiento meramente intelectual. Para poder entender las enseñanzas del Buda tenemos que llevarlas más allá, ¿no? Sí, eso me recuerda un poco a lo que decía el gran maestro Jigme Limpa, que si hay alguien reconocido por ser meditador de Jigme Limpa decía, incluso iba más allá, decía el intelectual, y luego decía él, la finalidad de un practicante no es nada más ser un buen conocedor de las enseñanzas, ni siquiera un buen meditador, decía él. Entonces, ¿cuál es? Decía, la finalidad es generar sabiduría de entender las enseñanzas correctamente. Esa es la finalidad y bueno, esto que nos compartes me parece pues muy valioso, ¿no? Tiene por ahí Álvaro un comentario, alguna pregunta para ti que quisiera hacerte. No sé si quieras enfocarte que no te ves bien, Álvaro, creo. Ah, es que tengo un problema de tamaño, entonces para Ah, que ok. me coja la cámara va a ser difícil. Entonces voy a tratar Adelante. como de agacharme. Eh, Gustavo, yo tengo dos preguntas que me gustaría hacerte. La primera es, pensando mucho en tus años de juventud, ¿cierto? Digamos, con este involucramiento, eh, ¿cómo, cómo imaginas tú en este momento que sería una aproximación válida para trabajar con estos grupos de jóvenes que sabemos que en realidad están en un exceso de energía y de actividades que le pueden llegar a costar pues el resto de la vida? Y pues no pregunto específicamente, no vamos a llegar a hablarles de las 10 acciones virtuosas y demás, pero ¿cómo crees tú que se les puede conversar, que se puede hablar con ellos y tal vez ayudarles en, no necesariamente en un camino del Dharma, pero sí probablemente a mejorar sus condiciones actuales? Mm, yo creo que conocer sobre la ley de causa y efecto de la manera más aterrizada posible le ayuda a cualquiera, ¿no? E incluso a aquel que crea que va por buen camino, siempre tener clara la ley de causa y efecto sin mencionar términos como karma, como vacuidad, surgir dependiente, que pueden sonar muy abstractos y para mucha gente muy pretenciosos, eh, que muchas veces lo son, ¿no? Depende de la intención con la que nos expresemos, pero sí hablar sobre esta, ¿cómo decirlo?
uh, esta fundamento de la realidad, podemos entender más el por qué nuestra realidad, ¿no? Y entonces podemos entender a dónde vamos con lo que estamos haciendo, qué consecuencias vamos a obtener de lo que estamos haciendo ahora. Porque sermonear, pórtate bien, pórtate esto, haz aquello, para cada quien es diferente, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos hecho que en su momento a lo mejor no fueron las acciones más sabias o más virtuosas que pudimos haber hecho, pero que también al final nos condujeron a no solo a conocer, sino a entender las enseñanzas? Entonces creo que a cualquier persona en cualquier momento tener más claro eh, la ley de causa y efecto y por lo tanto el surgir dependiente, creo que ya ayuda a cualquiera, ¿no? Listo, sí, 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 gracias. Y mi No, gracias. segunda pregunta va, ¿no te escucha? No, sí se escucha. ¿Sí? Bueno, mi segunda pregunta va relacionada más a tu trabajo como tatuador. ¿Has hecho imágenes del Buda, sílabas en sánscrito o cosas similares? Y si las has hecho, cuando tienes ese tipo de trabajo, ¿lo abordas de alguna forma diferente? Um, un poco, sí. Curiosamente, la gente que más me pide tatuajes relacionados con el budismo o con el dharma es gente que no es budista, no es practicante. Entonces, de que les gusta simplemente la imagen, que traen alguna onda ahí medio New Age, eso es más común, ¿no? La gente que trae una onda New Age, entonces trae ahí una mezcolanza de budismo con cristales cuánticos y cuarzos. Entonces, trato de no ser arrogante, pero sí explicarle a la gente, ¿no? Este, la, sobre todo separar, creo, eso me parece importante, separar lo que realmente es enseñanza de Buda de lo que es una idealización o estereotipo que tenemos muchas veces infundado de las enseñanzas de Buda. Entonces trato de aprovechar para eso, y cuando me han llegado a pedir, por ejemplo, imágenes de Buda, trato de sin arrogancia decirles que, por ejemplo, no es buena idea y que de hecho para mí es incómodo tatuarlos de la cintura para abajo, porque es muy común que las pidan como en las imágenes, que una de las imágenes que tenemos aquí, como que acá en la pantorrilla, ¿no? Porque muchas veces pasa, o así lo he sentido yo, que al ser una imagen que tenemos por religiosa, la gente no quiere que se vea tanto, quiere como tenerla, pero un poquito oculta, para no meterse en problemas familiares o parecer un fanático religioso de una religión que ni conoce y cosas así. Entonces muchas veces los piden así como de que acá en la pantorrilla, etcétera, y ya les comento que no me parece tan buena idea, ¿no? Por que incluso aunque no tengan, no sean practicantes, por tener esta conexión o esta imagen mental de tener al Buda en un sitio como más honorable, digamos, ¿no? No de la cintura para abajo. Y cuando me han llegado a pedir, por ejemplo, el mantra de Om Mani Padme Hum, también es muy común que lo pida gente que no lo conoce a fondo. Entonces, sin sermonearlos, más bien ya en la sesión es donde les platico un poquito la, no tanto que les dé yo la explicación del mantra, sino tratar de comentarles lo importante y lo bonito que es conocer la explicación del mantra y que pueden, por ejemplo, hay una explicación del Dalai Lama, ¿no? En YouTube del mantra de Om Mani Padme Hum, y que lo conozcan y que les puede parecer bonito, no tanto por el asunto religioso, sino por lo positivo que puede aportar eso a sus vidas. Eso yo creo que solo con lo relativo al Buda Dharma, en cuanto al tatuaje, sí cambia. En lo demás, pues bueno, igual, siempre tener como la intención y la motivación de no tatuar cosas que dañen, ¿no? Por ejemplo, cosas de odio como nazis, con ahora sionistas también, ¿no? Este, sino cosas que sean, que aporten algo positivo.
¿Y Muy tú tienes bien. tatuajes relacionados al Dharma? Sí, tengo el mantra de Om Mani Padme Hum y la rueda del Dharma. No sé si se vea en la cámara, lo tengo aquí. A ver. Toca pararse, sí. Ah, ahora sí se ve. Sale. Y tengo la sílaba D en uno de los dos lados, ya no me acuerdo en cuál. En tengo la sílaba D. Mm, Eh, ¿Y qué más? Y el primero que me hice, sin todavía saber mucho de budismo, tengo aquí el nudo infinito. Y aunque no conocía nada, prácticamente nada de budismo, me lo hice un poquito precisamente como para alentarme a mí mismo a conocer un poquito más de las enseñanzas de Buda, que ya para ese entonces me parecía que el nudo infinito las representaba muy bien, sobre todo en mi entendimiento inicial, que era más, como comentaba, a nivel intelectual, yo no encontraba fallas en las enseñanzas de Buda, a diferencia de otras filosofías, por ejemplo, las de Nietzsche, que Nietzsche me gustó mucho en un tiempo, pero cuando llegué a un punto en el que Nietzsche hablaba del eterno retorno, ya me pareció como un dogma. O sea, no hay manera de demostrar que el eterno retorno existe. Y en cambio las enseñanzas de Buda me parecían así elegantes, perfectas, sin errores, sin huecos, sin dogmas. Y el nudo infinito como que lo quise hacer para alentarme a seguir estudiando esas enseñanzas tan elegantes y perfectas. bien, gracias. Y O sea, próximamente pienso tatuarme acá en la coronilla, este, con la idea de que cuando muera, como yo sé que, bueno, espero que no sea así, pero no hago muchos méritos, ¿no? No tengo muchos méritos. Entonces, quiero que cuando muera, por lo menos, este, mi continuo mental entienda que es mejor que salga por allí, que se dirija al Dharma. No sé todavía, tal vez a Gurú Rinpoche. Es que tampoco quiero deshonrar a Gurú Rinpoche con mis acciones del cuerpo. Entonces, también por eso lo pienso mucho. Muy bien, Gustavo, excelente, pues Gustavo, muchas gracias. No, creo que ha gracias. sido pues muy valioso que nos compartas tu experiencia y sobre todo, como decía yo al principio, la finalidad de hacer estas reuniones es compartir con las personas, con todo el público que vea esta entrevista, que hay diferentes maneras de aproximarse a las enseñanzas budistas y que finalmente eh, dijiste algo muy interesante que a mí se me hace también clave. A mí en lo personal también me parecen muy elegantes, ¿no? En el sentido de que te dicen el qué, el por qué, para qué, el cómo. Y también el budismo empieza, si te fijas, no te dice las cosas son así, sino más bien te dice investiga, empieza siempre preguntando, empieza con las preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? ¿Por qué pasa esto? Y eso te lleva a tener más que una creencia, porque finalmente las creencias son el inicio a veces de muchas cosas, ¿no? Incluso en la ciencia, te lleva a tener una mente como más mm, curiosa de poder ver si esto puede ser práctico en nuestra vida y si tiene sentido, porque no lo hacemos, como dijiste, algo también muy importante, creo yo, que es la no violencia, ¿no? La no violencia no se hace como una regla moral, se hace por un entendimiento del principio de causa y efecto, que esto produce sufrimiento a otros, me produce sufrimiento a mí. Entonces, mi bienestar está íntimamente ligado con el bienestar del medio ambiente, por ejemplo, con el bienestar de los demás y igual ni sufrimiento. Entonces, pues creo que es algo muy valioso esto que nos has compartido. Muchísimas gracias. No, al Eh, contrario. y bueno, esperamos que pueda seguir compartiendo el Dharma para muchas personas que puedan verse beneficiadas pues, de las enseñanzas. Sí, pues, como ya lo he dicho, con la bendición de Rinpoche y ahora con la bendición de usted, que ha sido tan importante, ¿no? Y por eso hablaba de lo importante que es estar cerca de un maestro. Y en este caso, a lo mejor usted ni por enterado se da, pero lo importante que ha sido en mi vida, en mi práctica, no solo con sus enseñanzas,
que es usted quien más enseñanzas me ha dado, eh, sino también es usted quien me acercó a Rinpoche. Y mayor bendición no puedo imaginar en mi vida, no puedo concebirla, ¿no? Entonces, pues espero que, pues sobre todo, la gente se vea beneficiada, ¿no? Independientemente que sea yo, que sea quien sea, quien pueda llevar o compartir estas enseñanzas, pues que la gente se vea beneficiada. Eso es lo importante realmente. Y le agradezco muchísimo por todas sus enseñanzas y su guía, por acercarme. Y yo sé que ha hecho mucho esfuerzo por acercarme, a pesar de mi mente dura y mi necedad, ha hecho grandes esfuerzos por acercarme a Rinpoche. Y a veces yo ni cuenta me daba, ¿no? Yo creo que de eso me he dado cuenta de un año para acá. No, bueno, pues es que las enseñanzas de Rinpoche son definitivamente el Buda Dharma en general, no, no nada más las de él, ¿no? Creo que es una enseñanza que beneficia, como decimos, a todos los seres, ¿no? Está hecha para todos. No sé, si algo es verdad para todos, ¿no? No es verdad para un grupo en específico, ¿no? Entonces, creo que ese es un mensaje, pues, crucial, muy importante que podemos dejarnos como conclusión en esta entrevista. Muchas gracias, Gustavo. No, al contrario. Muchas gracias, Álvaro, también. Con gusto. Igualmente, que estén muy bien todos. Hasta luego. Chao.